la espeluznante capilla de los 9 fantasmas en Lukova, República Checa, y su maldición de más de 600 años. Lukova es una diminuta aldea checa, cuya construcción más querida es la capilla de San Jorge. Construida en 1352, consiste en un sencillo cuerpo central, una torre y un campanario. Sin embargo, desde el comienzo, la capilla San Jorge sufrió numerosos incendios bastante inexplicables, con frecuentes reconstrucciones que apenas duraban, por lo que enseguida se extendió por el pueblo la sospecha de que el lugar estaba embrujado. Este miedo a lo que pudiera haber entre los muros de aquel lugar fue pasando de padres a hijos, y, aunque seguían reuniéndose allí para realizar sus festejos, rezar, nadie confió nunca en la capilla. La leyenda de los fantasmas de la capilla de San Jorge alcanzó su máximo punto en el año de 1968, cuando durante un funeral el techo se derrumbó sobre los feligreses, quienes huyeron despavoridos. Nadie se atrevió a volver y a entrar, y en adelante las misas se realizaron al aire libre. Cualquier cosa con tal de huir de la influencia de aquellos espíritus malignos. En 1993, la República Checa se declaró independiente de Eslovaquia. La capilla de San Jorge seguía cayéndose a pedazos desde 1968, que fue abandonada, carcomida por el desgaste y desvalijada por ladrones. El pueblo había intentado reconstruir por lo menos el techo, pero la recaudación fue insuficiente. El Departamento de Diseño y Bellas Artes de la Universidad de Bohemia Occidental quiso cambiar esto por completo, así que le asignó el encargo a un joven estudiante de nombre Jakub Adrava, quien lo convirtió en su proyecto de tesis. Este joven, consciente de la terrible historia que rodeaba la región, fabricó 9 figuras de yeso cubiertas por telas blancas a modo de fantasmas, que las distribuyó por la ruinosa capilla. Lejos de reconstruir San Jorge, lo que hizo este joven fue dotarla de un nuevo significado. En sus propias palabras, lo que buscaba era representar las almas de los alemanes que fueron expulsados de aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, por fin podían volver a su capilla, a su casa, a las misas que asistían cada domingo. Era un medio para que nadie se olvidara de los crueles que pueden llegar a ser los gobiernos y lo vulnerables que se encuentran las personas ante ello. La noticia corrió como pólvora y gente de todas partes del mundo acudió a contemplar las figuras. El revuelo fue tanto que ahora la capilla de San Jorge es conocida como la capilla de los 9 fantasmas. Las espectrales imágenes han dado la vuelta al mundo y muchas empresas turísticas ofertan rutas guiadas a la macabra iglesia en el corazón de la República Checa. Los lugareños están felices de esta sorprendente fama, y el dinero obtenido ha conseguido para que reparen el techo, puedan volver a celebrarse misas en su interior, con los feligreses sentados entre las horrendas figuras de yeso diseñadas por Jakub Adrava. ¿Y tú, te atreverías a visitarla? Manicomio di Colorno, Parma, Italia. Su larga historia como hospital mental duró más de un siglo, y a lo largo de este
se llevaron a cabo las más macabras intervenciones psiquiátricas de dudosa moralidad que le otorgarían a este lugar su notable popularidad. La historia de este manicomio comienza en el año 1873, cuando una terrible epidemia estalla en la ciudad. Rápidamente, la administración de Parma se vio abrumada por la cantidad desorbitada de enfermos y, debido a la falta de recursos, decidió transferir temporalmente el hospital psiquiátrico de la zona a las antiguas instalaciones de lo que fue el Palacio Ducal. Lo cierto es que lo que iba a ser una solución temporal llegó a ocupar todas y cada una de las estancias de la residencia veraniega de la que fue duquesa de Parma hasta el día de su cierre. Hoy en día sabemos a ciencia cierta que los pacientes de esta institución mental vivieron en circunstancias inhumanas, en habitaciones grandes y frías, atestadas de pacientes ligados y atados en sillas, encerrados como animales, vigilados por el personal sanitario a través de pequeñas mirillas. Entre sus prácticas habituales reinaba el terror de la coacción, el uso de camisas de fuerzas y frecuentes e injustificados métodos terapéuticos como electroshock. Adyacentes a los dormitorios permanecían en fila armarios en los que se guardaban largos listones de madera que las enfermeras utilizaban para obligar a los pacientes y permanecer en cama. Estas enfermeras educaron a sus pacientes con la vara del miedo, sembrando el terror y la violencia indiscriminadamente. De hecho, en unos antiguos documentos encontrados en el interior del hospital, se relata cómo estas profesionales del sector eran contratadas en virtud de su fuerza física y no por su profesionalidad. Este conocido manicomio llegó a alojar a más de 1,200 pacientes con sus correspondientes enfermeras, 170, un número muy inferior si tenemos en cuenta semejante la cantidad de enfermos. Muchos de los internos llegaron a un hospital mental con un diagnóstico leve y, a pesar de su insignificante patología, la mayoría pasaron el resto de sus vidas en esta cárcel psiquiátrica. Algunos de estos simplemente eran alcohólicos, prostitutas o vagabundos cuyo destino fue el mismo que el de sus compañeros. Otros testimonios relataron que, al adentrarse en las instalaciones del antiguo Palacio Ducal, perdieron toda relación con el mundo exterior. Finalmente, a principios de los años 90, se produjo el cierre definitivo de esta institución mental y con ella la cese de años de sufrimiento. Las pinturas con forma de sombra fueron añadidas por el artista Herbert Baglione, que representan a las almas torturadas que vagan por sus pasillos. Macabro lugar donde se expresaba la maldad humana en todo su esplendor. Aquellos pacientes que fueron tratados como todo, menos como persona. Ahora, su ser está ligado a esta cárcel consumida por la ruina. Donde alguna vez buscaron salvación y cura, ahora es donde sus lamentos retumban en la eternidad. Todo por este siniestro lugar. Capilla de los Huesos de la ciudad de Évora, Iglesia Real de San Francisco. La Iglesia Real de San Francisco, en Évora, es conocida por su capilla no apta para débiles del corazón. En la Capilla de los Huesos, las paredes y columnas centrales están cubiertos con cráneos humanos y por otras partes de esqueletos unidos por cemento.
La iglesia de San Francisco fue construida en estilo gótico con influencias manuelinas entre los años 1460 y 1510. Su capilla de los huesos fue creada por unos pocos monjes franciscanos en el siglo XVI como una solución práctica a un problema. Hasta 42 cementerios monásticos estaban ocupando un espacio valioso en la ciudad de Évora, por lo que movieron todos sus huesos a una sola capilla consagrada. Con el fin de recordar a todos lo inevitable de la muerte, los monjes decidieron exhibir los huesos en lugar de guardarlos. La iglesia principal de San Francisco está decorada de forma opulenta con altares dorados y paredes de azulejos azules. La capilla de los huesos se encuentra al lado, al pasar un arco con un verso tallado que recuerda a los visitantes su propia mortalidad. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. En el interior, los huesos y cráneos humanos cubren por completo las paredes, las columnas de la capilla. El número de esqueletos estimado es de 5,000. Y según la leyenda, los huesos provienen de soldados de una batalla o víctimas de peste, pero en realidad son personas de todos los estratos sociales que fueron enterradas en los cementerios medievales de Évora. Curiosamente, los huesos de los monjes que montaron la capilla no se exhiben, sino que se guardan en un pequeño ataúd blanco en la capilla. Además de todos los huesos, hay 2 esqueletos enteros colgando en una pared. Sus identidades son desconocidas, pero hay muchas leyendas. Una historia popular dicen que son de un hombre adúltero y su hijo pequeño maldecido por su esposa celosa. En un extremo de la capilla, un altar con un crucifijo recuerda a los visitantes la forma de vencer la muerte. El techo abovedado sigue siendo alusión a la muerte, con algunas frases en latín como «Me voy, pero no me muero. Me muero en la luz y el día en que me muera será mejor que el día en que nací». Espero que les haya gustado este video. Soy Ili, colaboradora de Doña Gregoria. Y recuerden que Doña Gregoria no tiene redes sociales. Doña Gregoria no tiene Facebook, no tiene WhatsApp. Doña Gregoria no tiene Instagram. Doña Gregoria no tiene Skype. Doña Gregoria no tiene cuenta en TikTok. Si ustedes miran alguna cuenta con el nombre de Doña Gregoria, agradecemos infinitamente nos ayuden a denunciarlas. Único correo de Doña Gregoria, videntegregoria@gmail.com, y todos sus trabajos y procesos son totalmente gratuitos. Nos vemos en la próxima. Abrazos luminosos para todos. Chao, chao.